El Vaticano, corazón espiritual de millones de creyentes en todo el mundo, es también un lugar cargado de historia, poder e influencia. A lo largo de los siglos, esta pequeña ciudad-estado ha sido testigo no solo de profundas transformaciones religiosas y culturales, sino también de secretos oscuros, luchas de poder y escándalos que han marcado la historia de la Iglesia Católica. Desde los turbios juegos de intriga de la Edad Media, con papas que conspiraban, guerreaban e incluso exhumaban cadáveres para juzgarlos, hasta las controversias más recientes por abusos, corrupción financiera y filtraciones internas, el Vaticano ha sido escenario de hechos que contrastan con su imagen sagrada. Lejos de ser simples anécdotas del pasado, muchos de estos episodios han tenido consecuencias reales para fieles de todo el mundo, afectando la confianza y la credibilidad de la institución. Este vídeo se adentra en algunos de los escándalos más emblemáticos y controvertidos que han sacudido los muros de la Santa Sede, para comprender no solo lo que ocurrió, sino también por qué y cómo sigue impactando en el presente. Porque entender la historia de la Iglesia es también mirar de frente sus luces y sus sombras. Uno de los escándalos financieros más impactantes del siglo XX tuvo como protagonistas al Banco Ambrosiano, el Banco del Vaticano y figuras como el arzobispo Paul Marcinkus y el banquero Roberto Calvi, alias el banquero de Dios. El Banco Ambrosiano parecía próspero y respetado, pero escondía un gran secreto. Detrás de sus puertas, entre millones de liras y dólares que iban y venían, se estaba tejiendo una red peligrosa de dinero sucio, poder e intereses ocultos. Y en el centro de todo, una figura muy especial: el Banco del Vaticano, también conocido como Instituto para las Obras de Religión, y un hombre apodado el banquero de Dios, Roberto Calvi. Durante los años 70 y principios de los 80, el Banco Ambrosiano creció mucho. Su presidente Calvi era ambicioso y tenía contactos muy poderosos. Durante los años 70 y principios de los 80, el Banco Ambrosiano creció mucho. Su presidente Calvi era ambicioso y tenía contactos muy poderosos. Uno de ellos era Monseñor Paul Marcinkus, un alto cargo que dirigía el Banco del Vaticano. Juntos comenzaron a mover dinero por paraísos fiscales, a financiar movimientos políticos y, según varias investigaciones, hasta lavar dinero de la mafia. Las conexiones no eran simples. En el centro de todo estaba una red de sociedades fantasmas en lugares como Panamá o las Bahamas. Se prestaba dinero sin control, con la apariencia de ayuda humanitaria o apoyo a causas políticas, pero los millones desaparecían sin dejar rastro. En 1982 el castillo de naipes se derrumbó. El Banco Ambrosiano quebró, dejando un agujero financiero enorme. El escándalo fue tal que sacudió no solo a Italia, sino también al Vaticano. Se destaparon vínculos con la logia masónica, la mafia siciliana y operaciones muy dudosas del propio Banco del Vaticano. Y entonces ocurrió algo todavía más oscuro. El 18 de junio de 1982, Roberto Calvi apareció colgado bajo el puente Blackfriars de Londres, con piedras en los bolsillos. Aunque al principio se habló de suicidio, la versión más aceptada hoy es que fue asesinado para que no hablara. Se cree que lo mataron quienes temían que revelara secretos demasiado comprometedores de la mafia y el Vaticano. Los acusados fueron finalmente absueltos por falta de pruebas. Como presidente del Banco del Vaticano y figura clave, Marcinkus fue acusado por la justicia italiana de bancarrota fraudulenta, ocultación de operaciones y complicidad en el colapso. Aunque se dictaron órdenes de arresto, el Vaticano rechazó extraditarlo y quedó protegido gracias a su inmunidad.
El escándalo derivó en que el Vaticano pagara unos 250 a 400 millones de dólares como compensación moral, sin admitir culpa legal. La historia del Banco Ambrosiano es una lección de poder, dinero y silencio, de cómo las altas esferas pueden usar la fe como escudo mientras se mueven hilos invisibles. Es una historia real que nos recuerda que la transparencia y la verdad son siempre necesarias, incluso y especialmente cuando hablamos de instituciones que deberían representar lo sagrado. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó devastada, millones de muertos, ciudades en ruinas y también miles de criminales de guerra nazis que intentaban desaparecer. Muchos temían ser capturados, juzgados y condenados por sus crímenes, especialmente por su implicación en el Holocausto. Pero lo que pocos imaginarían es que algunos de ellos lograran huir gracias a una red secreta conocida como las rutas de las ratas. Estas rutas conectaban países europeos como Alemania, Austria o Italia con destinos seguros como Argentina, Brasil, Paraguay o Siria. ¿Y quién las facilitó en parte? Según muchos historiadores, ciertos sectores dentro del Vaticano. Después de la guerra, miles de personas desplazadas pedían ayuda a organizaciones católicas para sobrevivir. Entre los refugiados, de verdad, se camuflaron nazis y colaboradores del régimen de Hitler, y algunos recibieron documentos falsos, a veces incluso expedidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja, con recomendaciones de clérigos católicos. El más citado es el obispo Alois Hudal, una figura influyente en Roma quien ayudó activamente a fugitivos nazis como Franz Tangl, comandante del campo de exterminio de Treblinka, o Klaus Barbie, el carnicero de Lyon. Hudal nunca lo negó. En sus memorias escribió que sentía el deber de ayudar a personas que, a pesar de sus errores, eran anticomunistas. Muchos de estos criminales de guerra llegaron a Sudamérica con nuevas identidades, a veces con la complicidad de gobiernos como el de Perón en Argentina. Allí vivieron durante décadas en paz, hasta que algunos fueron descubiertos y juzgados mucho después. ¿Pero qué papel jugó el Vaticano? El Vaticano nunca ha admitido oficialmente su participación directa, pero documentos y testimonios históricos indican que hubo apoyo, al menos indirecto, a través de diócesis, clérigos aislados y contactos diplomáticos. ¿Fue por ignorancia, por simpatía ideológica o por miedo al comunismo? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí está claro es que el Vaticano nunca hizo lo suficiente por detener estas fugas, y eso deja una herida abierta en la historia de la Iglesia. Esta historia nos muestra cómo la fe y el poder pueden cruzarse en caminos oscuros. En nombre de un bien mayor, como proteger a la Iglesia del comunismo, se tomó una decisión terrible: callar frente al mal y facilitar la huida de quienes habían causado un dolor inmenso. Contarla no es para atacar creencias, sino para recordar que la verdad debe salir a la luz, porque el perdón no puede nacer si antes no hay justicia y memoria. Durante décadas, el nombre de Marcial Maciel fue sinónimo de éxito dentro de la Iglesia Católica. Fundador de una de las congregaciones más poderosas y conservadoras del siglo XX, los Legionarios de Cristo, era visto como un ejemplo de vocación, entrega y liderazgo. Pero detrás de esa fachada se escondía una de las historias más oscuras de abusos y encubrimiento en el Vaticano. Maciel, nacido en México en 1920, fundó los Legionarios en 1941, con tan solo 20 años. Pronto la congregación creció de forma impresionante, atrayendo a jóvenes de todo el mundo, sobre todo de familias adineradas. Eran educados en colegios de élite muy estrictos, donde la obediencia y el culto a la figura de Maciel eran
incuestionables. Durante años, Maciel fue protegido y elogiado por el Vaticano, incluso por los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI en sus primeros años. Se decía que tenía una mente brillante, que era un gran organizador y que había salvado muchas vocaciones. Pero lo que muchos no sabían o preferían no ver es que Maciel llevaba décadas abusando sexualmente de seminaristas, algunos de ellos menores de edad. También tuvo varios hijos en secreto a los que, según investigaciones posteriores, también habría abusado. Las primeras denuncias contra Maciel llegaron en los años 50, pero fueron ignoradas. Él contaba con poderosos aliados en la curia romana, sabía moverse bien y había creado una red de protección basada en dinero, influencia y miedo. Los seminaristas que se atrevían a hablar eran expulsados o silenciados. Durante años, el Vaticano miró hacia otro lado. Muchos cardenales preferían creer que era un ataque a la Iglesia o a una congregación que estaba haciendo mucho bien. La verdad era demasiado incómoda. No fue hasta el año 2006, tras décadas de lucha por parte de las víctimas, cuando el Vaticano, ya bajo el pontificado de Benedicto XVI, le ordenó retirarse a una vida de oración y penitencia, pero nunca lo juzgó ni excomulgó públicamente. Maciel murió en 2008 sin pedir perdón ni enfrentar la justicia. En 2010, finalmente, la Iglesia reconoció oficialmente los abusos, calificándolos de gravísimos e inmorales. En 2020, los legionarios publicaron un informe reconociendo 175 víctimas de abusos por parte de 33 sacerdotes de su congregación, incluido Maciel. El caso Maciel no fue solo un acto monstruoso de un hombre, fue el resultado de una estructura que premió la obediencia ciega y castigó a quien decía la verdad. Fue un dolor que se alargó en el tiempo por el miedo al escándalo y la pérdida de poder. En marzo de 2010, una noticia sacudió los muros del Vaticano como un rayo en medio del silencio. Se había descubierto una red de prostitución masculina vinculada a miembros del entorno eclesiástico más cercano al Papa. Un escándalo que puso de manifiesto no solo la contradicción entre doctrina y práctica, sino también las sombras que el poder a veces esconde tras sotanas y cantos litúrgicos. La bomba estalló gracias a una investigación secreta de la policía italiana que llevaba tiempo siguiendo a un conocido personaje de la vida eclesial romana, Angelo Balducci, un influyente laico que había sido gentilhombre de su santidad, es decir, colaborador cercano de la Casa Pontificia. Balducci no estaba solo. Las escuchas telefónicas revelaron que utilizaba los servicios de un joven cantante y asistente de coros eclesiásticos que hacía de intermediario para contratar a jóvenes varones, algunos extranjeros, quienes ofrecían servicios sexuales a cambio de dinero, regalos o alojamiento. En las conversaciones se hablaba de edades, preferencias físicas y pagos con una naturalidad que resultaba escalofriante. La mayor alarma no fue solo por el contenido de las conversaciones, sino el hecho de que estas personas formaban parte del círculo de confianza de actos oficiales del Vaticano. El escándalo expuso la existencia de una doble vida entre algunos miembros del clero, que predicaban públicamente valores de castidad, rectitud moral y condena de la homosexualidad, mientras participaban en redes de prostitución clandestina. El caso, que fue conocido por los medios como el escándalo del clero gay del Vaticano, no solo tocaba la hipocresía, sino también el tema delicadísimo del abuso de poder y del uso de recursos religiosos con fines personales. El Vaticano, como en otros casos, reaccionó con discreción y silencio institucional. Balducci fue apartado de sus funciones honoríficas y se intentó restar importancia al asunto, tratándolo como un asunto personal y no como un problema sistémico.
No se abrieron investigaciones internas ni se hizo una condena pública más allá de lo mínimo necesario. Como en otros casos, la estrategia fue contener el daño mediático y mantener la imagen institucional, en lugar de emprender un ejercicio profundo de revisión y transparencia. Este escándalo no trata sobre juzgar orientaciones sexuales, eso sería injusto y superficial, sino de evidenciar la doble moral y el uso del poder religioso para encubrir conductas que van en contra de los mismos valores que se predican. No es el único caso. Desde entonces, muchos más han salido a la luz, señalando una red de hipocresía estructural que ha hecho daño no solo a las víctimas directas, sino también a la confianza de millones de fieles. Durante décadas, la Iglesia ha tenido que enfrentar duras acusaciones por los abusos sexuales cometidos por algunos de sus miembros, pero en 2013 el escándalo tomó una dimensión aún más dolorosa. El caso no giraba en torno a un sacerdote de base, sino a un alto representante del Vaticano, un nuncio apostólico con rango de embajador. Józef Wesolowski era arzobispo y nuncio apostólico del Vaticano en República Dominicana. Nacido en Polonia y cercano a Juan Pablo II, su carrera diplomática dentro de la Iglesia lo llevó a representar al Papa en distintos países. Tenía autoridad, prestigio y poder, y sin embargo ocultaba un rostro siniestro. En 2013 salieron a la luz acusaciones gravísimas. Wesolowski había abusado sexualmente de menores en República Dominicana, especialmente de niños en situación de calle. Se hablaba de pagos a cambio de sexo, de chantajes y de una conducta sistemática y no de un hecho aislado. Pero no solo eso, cuando fue llamado a Roma se descubrió que también poseía y consumía material de pornografía infantil. Era la primera vez que un representante papal de ese nivel era acusado directamente de delitos tan atroces. Pero en este caso fue diferente. En un momento en que la presión internacional por los abusos era cada vez mayor, el Papa Francisco ordenó su destitución inmediata. Wesolowski fue reducido al estado laical, es decir, se le retiraron sus funciones como clérigo y fue puesto bajo arresto domiciliario dentro del Vaticano. Se convirtió así en el primer alto prelado del Vaticano en ser juzgado por abusos sexuales en la misma Santa Sede. En 2015 estaba previsto el inicio del juicio canónico y civil, pero el proceso se detuvo bruscamente. Wesolowski murió repentinamente dentro del Vaticano, supuestamente de causas naturales. Tenía 67 años. Su muerte generó muchas preguntas. ¿Murió realmente de forma natural o fue silenciado para proteger a otros? Aunque nunca se sabrá con certeza, lo que quedó claro fue que la Iglesia no podía seguir escondiendo los abusos bajo alfombras de oro y que incluso dentro de sus muros más sagrados, la oscuridad también podía habitar. El caso de Wesolowski no fue el único, pero sí fue simbólico y doloroso. Un representante directo del Papa implicado en crímenes que han destrozado vidas y credibilidades. Su caída no solo mostró el alcance del problema, sino también la necesidad urgente de reforma, justicia y transparencia real, porque la fe no puede construirse sobre el silencio de los inocentes. Desde Estados Unidos hasta Chile, pasando por Irlanda, Alemania, España o Francia, los informes oficiales y testimonios de miles de víctimas mostraron un patrón repetido y escalofriante. Abusos sexuales cometidos por miembros del clero, en su mayoría a menores, complicidad de superiores eclesiásticos que protegían a los agresores trasladándolos de parroquia en parroquia, negación institucional, falta de colaboración con la justicia y una preferencia por soluciones internas. En 2002, el diario The Boston Globe
publicó una investigación que destapó decenas de abusos sistemáticamente encubiertos por la arquidiócesis de Boston. Aquel caso se convirtió en símbolo que fue solo la punta del iceberg. Miles de casos salieron a la luz y la Iglesia norteamericana ha pagado desde entonces más de $3.000 millones en compensaciones. En Irlanda, un país de arraigada tradición católica, informes como el Ryan Report en el año 2009 revelaron abusos físicos, sexuales y psicológicos en internados religiosos durante generaciones. Los testimonios estremecieron al mundo. El Estado pidió perdón oficialmente y la Iglesia perdió gran parte de su influencia en ese país. En Alemania, incluso el hermano del Papa Benedicto XVI fue salpicado por las investigaciones sobre abusos en coros infantiles católicos. La Iglesia alemana reconoció más de 3.000 víctimas y destinó millones a ayudas, aunque muchas víctimas consideran que el reconocimiento llegó demasiado tarde. En España durante años el tema fue casi tabú, pero la presión mediática y social forzó al Congreso a abrir una comisión de investigación en el año 2022. El informe final reveló miles de casos documentados desde 1940. Muchas víctimas aún esperan reparación y justicia. En Chile, el caso del sacerdote Fernando Karadima, condenado por abusos, desató una crisis nacional sin precedentes. Todos los obispos del país ofrecieron su renuncia en 2018. El Papa Francisco pidió perdón públicamente, reconociendo que había cometido errores graves al defender inicialmente a los acusados. En el año 2012, el Vaticano fue sacudido por un escándalo sin precedentes conocido como Vatileaks, un episodio que puso en evidencia las tensiones internas y la corrupción dentro de la Santa Sede. Vatileaks se refiere a la filtración masiva de documentos secretos que revelaron malas prácticas, conflictos de poder y corrupción en el corazón mismo de la Iglesia Católica. Estos documentos fueron robados y publicados por una persona cercana a la institución, lo que desató una tormenta mediática mundial. Los papeles filtrados mostraban cómo algunos altos cargos del Vaticano estaban involucrados en luchas internas, mala gestión financiera, nepotismo y gastos excesivos. Se hablaba de sobornos, favoritismos y una lucha por el poder que alejaba a la Iglesia de su misión espiritual. Uno de los aspectos más impactantes fue la revelación de que la corrupción no era un problema externo, sino que venía desde dentro, afectando incluso a quienes debían ser ejemplo de honestidad y transparencia. La publicación de estos documentos provocó una crisis interna en el Vaticano, generando miedo, desconfianza y un llamado urgente a la reforma. El Papa Benedicto XVI, entonces, al frente de la Iglesia, ordenó investigaciones y se tomaron medidas para mejorar la transparencia y el control financiero. El escándalo también sirvió para que el mundo viera al Vaticano como una institución humana, con sus luces y sombras, y evidenció la necesidad de cambios profundos. El principal responsable de la filtración fue Paolo Gabriel, el mayordomo del Papa, quien confesó haber robado y difundido los documentos para denunciar la corrupción y buscar justicia desde dentro. Su acción dividió opiniones. Algunos lo vieron como un traidor, otros como un héroe que quería limpiar la Iglesia. Vatileaks fue más que un simple escándalo, fue una llamada urgente para que el Vaticano se abra al mundo, asuma sus errores y trabaje por una Iglesia más honesta y cercana a los fieles. Este episodio quedó marcado en la historia como un punto de inflexión, mostrando que incluso las instituciones más antiguas y poderosas no están exentas de retos y que la verdad y la justicia siempre deben prevalecer.
A lo largo de su historia, el Vaticano ha sido testigo de episodios oscuros que han puesto a prueba su integridad y su papel como guía espiritual de millones, desde complejos entramados financieros y ocultamientos hasta tramas de poder y graves abusos. Estos escándalos revelan la vulnerabilidad humana dentro de una institución milenaria. Sin embargo, estos escándalos exponen una cruda realidad de falta de transparencia, encubrimientos y fallos graves en la responsabilidad institucional. La repetición de estas situaciones demuestra que no basta con reconocer errores, sino que se requiere una transformación profunda y real, sin maquillajes ni excusas. La historia de estos episodios oscuros no solo refleja las dificultades internas del Vaticano, sino que también exige una reflexión urgente sobre la necesidad de rendición de cuentas y justicia auténtica, sin privilegios ni impunidad.